¿Qué tal mi gente bonita, mi gente pechocha y conocedora de tutoriales Gerberín? Hoy nos vamos a dar un banquetazo de puro escándalo fino, de esos que hicieron que la prensa se desviviera, que las vecinas se quedaran pegadas a la ventana y que hasta las abuelitas pusieran la oreja para no perderse el chisme. Sí, porque aquí te vamos a contar de 25 matrimonios que escandalizaron a México y fueron polémicos, desde la época de oro hasta los más recientes, de esos que hicieron historia entre lágrimas, pleitos, rumores y hasta contratos bajo la mesa. Así que ya lo sabes, suscríbete, activa la campanita, dale like y comenta, porque esto se va a poner mejor que cualquier telenovela de Televisa. Para que hubiera un tercero, la relación tuvo que estar necesariamente rota. Ya. ¿Me explico? Sí. Y para arrancar con todo, vámonos derechito a la época de oro del cine mexicano, donde los matrimonios eran tan dramáticos como las películas de lágrimas y mariachis. El primer caso que levantó ámpula fue nada más y nada menos que el del ídolo de ídolos, Pedro Infante. Resulta que Pedro ya estaba casado con María Luisa León, pero al final salió con que a Chuchita la bolsearon, porque el angelito nunca se divorció legalmente. Eso no le impidió andar de ojo alegre. Primero estuvo con Lupita Torrentera, con quien tuvo 3 hijos. Ella misma confesó años después que desconocía que Pedro seguía casado. Chaparrita, me gustas mucho, pues tú también, y entonces ahí me dio mi primer beso. La relación fue vista como prohibida por la sociedad de la época. Ella era demasiado joven, todavía ni edad para votar, tenía, como diría el compadre, la agarró tiernita. El romance terminó en 1951, cuando Lupita lo cachó en plena infidelidad y decidió ponerle fin a la historia. Pero ahí no paró la cosa, porque Pedro se aventó el tiro de casarse también con la jovencita actriz Irma Dorantes, en una ceremonia discreta en casa de una tía de ella. ¿El problema? Pues que aquello era bigamia con todas sus letras. Imagínate, el ídolo nacional en riesgo de terminar en la cárcel por andar jugando al marido sin papeles en regla. La iglesia le dio con todo. Los periódicos lo pintaban como bígamo y hasta sus fans se dividieron. Unos lo justificaban por enamorado y otros lo tachaban de pecador empedernido. Lo cierto es que Pedro vivió gran parte de su vida cargando con ese estigma. Para evitar ir a prisión, se dice que terminaría corriendo a los juzgados y arreglando papeles para no acabar tras las rejas. Lamentablemente, ya no hubo tiempo para eso, pues Pedro perdió la vida en un accidente aéreo. Detrás de las canciones de amor y de las películas de galán, había un torbellino de escándalos matrimoniales. ¿Nunca más volviste a separarte de Pedro Infante? No, ya empezó. Pero amigos, no nos vamos muy lejos, porque en esos mismos años brillaba la mujer más comentada, amada y odiada de México, María Félix. La doña tenía fama de devorahombres, y dicen que lo demostró con su matrimonio con Jorge Negrete. La historia está llena de chispa porque, al principio, según se cuenta, ellos ni se soportaban. Jorge estaba feliz con su relación con la actriz Gloria Marín, pero las malas lenguas cuentan que Gloria lo engañó con Abel Salazar. Dicen que Negrete los cachó juntos, y sin armar pleito, agarró su orgullo y se largó. Ya despechado, Jorge empezó a coincidir con María Félix durante un rodaje, y lo que comenzó como amistad, se fue calentando hasta convertirse en romance. Se casaron en 1952 y fue la boda del año. Y es que bien dice mi tía, del odio al amor solo hay un paso, pero también uno de los matrimonios más polémicos. Por un lado, porque parecía un capricho nacido del despecho, y por otro, porque la prensa ya señalaba a María como la culpable de romper hogares. Se dice que la esposa de Miguel Alemán estaba celosa de ella, porque supuestamente existía un romance secreto entre la doña y el mandatario. Se contaba la leyenda de que había túneles en Los Pinos para que él pudiera visitarla en las noches. Nunca se comprobó nada, claro, pero el chisme se quedó vivo por décadas. Así que ya lo ves. Desde la época de oro, los matrimonios no eran precisamente de cuento de hadas, sino auténticas novelas llenas de pleitos, traiciones y rumores de alcoba. Y apenas vamos calentando motores, porque los que siguen se van a poner todavía más sabrosos. Faltan unos minutos nada más. Mire, vecinita. Pero amigos, sigamos con otra historia que en su tiempo dejó a más de uno rascándose la cabeza y diciendo, ¿pues qué necesidad? Me refiero a Silvia Pinal y Rafael Banquels. A ver, de entrada, el matrimonio ya traía polémica de cajón, porque la diferencia de edad era enorme. Ella apenas arrancaba la vida, y bueno,
Él ya era todo un señor con experiencia y bastón de mando. Se casaron cuando ninguno de los dos era famoso ni mucho menos millonario, y las carencias se sentían. Pero lo que más levantó cejas fue que, según cuentan, Silvia todavía era demasiado joven, casi una chamaca, y muchos aseguran que prácticamente lo hizo para escapar del férreo control de su madre, doña María Luisa Hidalgo, que era de mano dura y no la dejaba ni a sol ni a sombra. Así que para Silvia, casarse con Banquels fue como encontrar una puerta de salida, aunque del otro lado no había precisamente un paraíso. La prensa de la época chismeaba que ella buscaba independencia y Banquels estabilidad. Y aunque lograron formar una familia y tuvieron a Silvia Pasquel, lo cierto es que el matrimonio nunca dejó de estar en boca de todos por ese contraste tan marcado de edades y la idea de que no había sido una unión por amor romántico, sino por conveniencia y por necesidad. Le empezó a ir fatal al pobrecito y no tenía trabajo y no encontraba trabajo y yo tampoco tenía trabajo. Entonces... Pero si creías que eso era polémico, agárrate, porque el siguiente caso todavía hoy hace ruido y pone incómodo a más de uno. Sí, hablamos del maestro de la bohemia, el flaco de oro, el mismísimo Agustín Lara. Y no con María Félix, como muchos piensan, sino con su hija adoptiva, Rocío Durán. Ahí sí que ardió Troya. Imagínate el escándalo. De ser presentada como su hija, pasó a ser su esposa. Para muchos fue como si se hubiera brincado todas las reglas de la moral y del qué dirán. Y aunque legalmente no había vínculo de sangre, la sociedad lo vio como un acto rayando en lo prohibido, casi un incesto simbólico. La boda causó morbo, críticas y rechazo, pero Agustín, con su estilo de "me vale gorro", siguió adelante. Él ya era un hombre mayor, con la vida más que hecha, y Rocío apenas estaba entrando a su juventud. El contraste era tan fuerte que la prensa no dejó de señalarlo como uno de los matrimonios más incómodos y polémicos de la farándula mexicana. Así que sí, entre la joven Silvia casándose para escapar de su casa y el flaco de oro casándose con quien había sido su hija adoptiva, la época de oro ya nos enseñaba que el amor en el espectáculo no siempre era rosa. A veces era rojo, bien rojo, de puro escándalo. Y si creían que ya habíamos visto de todo, espérense porque ahora entramos a terrenos más oscuros, donde los matrimonios fueron casi de película de terror. Más gracias, Flavio. ¿Ha podido usted olvidarse de Agustín, María? El primero es el de Flor Silvestre y Paco Malgesto. Ella, la voz dulce del regional mexicano. Él, un famoso cronista y conductor de televisión. En el papel sonaba como un matrimonio sólido, pero la realidad fue bien distinta. Se decía que Paco tenía un carácter fuerte, explosivo, y que Flor vivió bajo la sombra de los maltratos. La situación era tan complicada que cuentan que Flor empezó a refugiarse en los brazos de Antonio Aguilar mientras seguía casada con Malgesto. Y aquí viene la escena de película. Paco Malgesto, enterado de que Flor y Antonio planeaban escapar juntos, se presentó en el aeropuerto con pistola en mano. Así como lo oyen, un hombre de la tele convertido en protagonista de un drama de pasiones y balazos. Al final, la cosa terminó en tribunales. Paco demandó a Flor por abandono de hogar y se quedó con la custodia de los 2 hijos que habían tenido. Ella tenía que verlos a escondidas, casi como si fuera una fugitiva. Ese matrimonio terminó en un escándalo mayúsculo y dejó marcado el nombre de Flor Silvestre en la historia de los amores imposibles. Ella tiene 5 hijos de 5 maridos. Yo tengo 3 de... Y si eso te parece fuerte, agárrate con el siguiente, porque es uno de los más sonados en la farándula mexicana. Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Lo que empezó como un matrimonio entre 2 estrellas del espectáculo, se convirtió en un infierno de violencia. Silvia ya era una figura consagrada y Enrique estaba en la cima de su carrera musical. La boda fue un acontecimiento mediático. Todos pensaban que era la pareja del momento, la realeza artística. Pero detrás de la alfombra roja se vivía un tormento. Años más tarde, la propia Silvia Pinal confesó que fue víctima de golpes y maltratos constantes por parte de Guzmán. La prensa de aquella época callaba muchas cosas, pero los rumores corrían. Vecinos, amistades y hasta algunos trabajadores de la casa sabían lo que pasaba. El silencio se rompió décadas después cuando Silvia habló públicamente, confirmando lo que por años había sido un secreto a voces. Y claro, el tema volvió a ponerse en la mesa hace poco, cuando nuevas acusaciones contra Enrique Guzmán lo pusieron otra vez en el ojo del huracán.
Así que sí, entre Flor Silvestre escapando con Antonio Aguilar mientras Malgesto la perseguía con pistola, y Silvia Pinal confesando los infiernos que vivió con Enrique Guzmán, nos queda claro que no todos los matrimonios de las estrellas eran de cuento, algunos eran de auténtica pesadilla. Ahí me acordaba, no, pues sí, caí, lo reconozco. Y ahí, como decimos en este país... Ahora, amigos, llegamos a los 80s, época de copetes inflados, hombreras y mucho drama en la tele. Y si alguien sabía generar titulares, era la mismísima Lucía Méndez. La diva de las telenovelas no solo encendía la pantalla con sus personajes, también con sus amores. Uno de los más sonados fue con el productor Pedro Torres. Se rumoraba que el matrimonio de ellos comenzó rodeado de chismes porque se decía que Lucía había sido la manzana de la discordia en la relación anterior de Torres. Ya sabes, los periódicos amarillistas se la pasaban escribiendo que si lo había conquistado cuando él todavía tenía compromisos, que si ella veía en Pedro a un trampolín para seguir brillando en la televisión, que si la cosa era más estrategia que romance. Y aunque juntos tuvieron a su hijo Pedro Antonio, aunque por ahí hay otra historia que corre por los pasillos, pero esa si quieres que se las cuente, déjenme un emoji de micrófono en los comentarios, y seguro te armo el borlote. Pero volviendo al tema, el hecho es que el escándalo nunca dejó de acompañarlos. La prensa decía que Lucía tenía un carácter tan fuerte que la casa parecía un set de telenovela las 24 horas, con pleitos, reconciliaciones y lágrimas a la orden del día. Y aunque su matrimonio se sostuvo un buen tiempo, cuando tronó en grande, con reclamos públicos, indirectas en entrevistas, y la eterna duda de si lo que los unió fue amor o conveniencia. El cuento. Pasó lo que tenía que pasar y que me embarazo. Fue la primera noche. Y si eso era escandaloso, el caso de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán fue la cereza del pastel en los 90s. Ellos venían de la cuna de los ídolos juveniles, Timbiriche, telenovelas rosas y corazones rotos por todo México. Cuando anunciaron su boda en 1994, todo el país se paralizó. Pero el chisme no tardó en explotar. Vivi ya estaba embarazada. El detalle que encendió las críticas fue que se casó de blanco en la iglesia, y para la sociedad conservadora de ese entonces, eso era un pecado mortal. Las señoras de misa decían, ¿cómo que vestida de blanco si ya no llega pura al altar? Y los programas de espectáculos se dieron un festín con la noticia. El morbo fue tanto que hasta se transmitió la boda por televisión, con miles de fans llorando, aplaudiendo y criticando al mismo tiempo. Para colmo, la pareja siempre fue vista con lupa. Que si el embarazo antes del altar, que si la boda fue una pantalla, que si estaban presionados por la disquera. Y aunque con los años han formado una de las familias más sólidas del medio artístico, el inicio fue todo un escándalo que marcó su historia para siempre. Así que ya lo ven, en los 80s y 90s los matrimonios no solo se hacían virales en las revistas, también se convertían en auténticos fenómenos nacionales, con chismes que todavía hoy seguimos recordando. Estar tomando acciones legales cada vez que alguien diga algo, sea verdad, sea mentira o... Pero si hablamos de matrimonios polémicos, hay uno que hasta la fecha divide opiniones como si fuera partido de final. El de Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y es que mira, el señor ya estaba casado cuando comenzó a sonar que había algo más que compañerismo laboral entre él y Florinda. Para acabarla de amolar, se decía que Florinda era amiga de la esposa de Chespirito, lo cual lo hizo ver todavía más feo a ojos del público. El romance se fue fortaleciendo hasta que se consolidó en matrimonio, pero la crítica jamás se detuvo. Mucha gente señalaba a Florinda como la responsable de haber roto un hogar y, de paso, de haber fracturado al elenco del Chavo del Ocho. Para muchos, el fin del equipo de oro que había hecho reír a medio continente tuvo nombre y apellido: Florinda Mesa. Y aunque ella y Chespirito estuvieron juntos hasta la muerte de él, el estigma de ser la villana de la historia se le pegó para siempre. Hasta hoy en redes la siguen recordando con esa etiqueta, como si no hubiera pasado el tiempo. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Pero si hablamos de matrimonios escandalosos, otro que dio de qué hablar en los 90s fue el de la reina del rock mexicano, Alejandra Guzmán, con Pablo Moctezuma. Lo que pintaba para ser una unión explosiva por la intensidad de ambos, terminó siendo justo eso, explosiva. Se casaron jóvenes,
con toda la prensa encima, y muy pronto empezaron los pleitos. Pablo Moctezuma no era precisamente una figura mediática, pero se volvió famoso gracias a su relación con la Guzmán. Juntos tuvieron a Frida Sofía, y aunque parecía que la llegada de la niña les daría estabilidad, fue todo lo contrario. Los problemas se intensificaron. Había rumores de excesos, fiestas interminables, discusiones a gritos y reconciliaciones igual de intensas. El matrimonio no duró mucho y terminó en divorcio, pero dejó una estela de escándalos que se reactivan cada vez que Frida Sofía da declaraciones contra su madre o contra el apellido Moctezuma. En pocas palabras, un matrimonio corto, tormentoso y con consecuencias que todavía hoy se sienten en la farándula. Así que sí, los 90s no solo nos dejaron música pop, jeans entallados y telenovelas rosas, también nos regalaron matrimonios que hicieron temblar la opinión pública y que siguen siendo tema de sobremesa cada vez que se habla de escándalos de famosos. Mira, yo me separé de Pablo. Yo tenía apenas Frida tenía 2 mesecitos. Pero espérenme tantito, porque si hay una reina de los matrimonios polémicos en los 2000, esa es Paulina Rubio. La chica dorada no se casa una, sino 2 veces, y en ambas terminó envuelta en dimes, diretes y hasta demandas de por medio. Primero, su boda con el empresario español Nicolás Vallejo Nájera, mejor conocido como Colate. Al principio, todo era miel sobre hojuelas, viajes de lujo, portadas de revistas, alfombras rojas, pero pronto la relación se volvió un pleito de nunca acabar. Gritos, discusiones, acusaciones mutuas y, para el colmo, un divorcio mediático donde las demandas por la custodia del hijo y el dinero se volvieron el pan de cada día. Aquello parecía un capítulo eterno de Mujer, casos de la vida real, pero versión umpu y fur umpu p. Y cuando todos pensaban que Paulina había aprendido la lección, se volvió a casar, esta vez con el aspirante a cantante Ricardo Bofill Jr., a quien algunos confundían con Borbolla. La polémica aquí fue triple. Primero, porque él era mucho más joven. Segundo, porque se conocieron en un concurso donde Pau era juez y él participante. Y tercero, porque después de la luna de miel llegó la realidad. Demandas por pensión, pleitos por manutención y otra separación de esas que dejan cicatriz. En pocas palabras, Paulina Rubio demostró que el altar no era sinónimo de felicidad, sino de titulares garantizados. Mantener su casa y a sus hijos, Paulina Rubio otorga una pensión a su exmarido Nicolás Vallejo Nájera. Pero no solo Pau fue la reina del chisme en esos años. La ex RBD y quien fuera primera dama de Chiapas, Anaí, también tuvo su buena dosis de polémica al casarse con el entonces gobernador Manuel Velasco. La boda fue un evento político, religioso y mediático, todo en uno. Se hablaba de que el matrimonio era más una jugada de imagen que un romance real, para darle frescura y juventud a la figura del político. Los detractores decían que aquello parecía más un contrato que un altar. Y aunque la pareja se ha mantenido unida y con hijos, el inicio siempre estuvo marcado por la sospecha de conveniencia. Cuando lo conocí todavía estaba en la última telenovela que estaba yo haciendo, que era 2 hogares, pero yo ya tenía claro que yo... La de Goyri, ¿no? Y si de matrimonios criticados hablamos, no podemos olvidar a Thalía y Tommy Mottola. Aquí el escándalo fue por la abismal diferencia de edad. Él un magnate musical con mucho dinero y poder. Ella una estrella en busca de consolidación internacional. Desde que se casaron, los rumores de que Thalía lo hizo por interés no pararon. La prensa señalaba que lo suyo no era amor, sino una inversión. A la fecha, aunque llevan años juntos, ese fantasma del interés sigue persiguiéndolos. Y para muchos, Thalía nunca dejó de ser vista como la mexicana que casó a un millonario para asegurar su futuro. Así que sí, esos años dieron música pop y reality shows, pero también bodas que fueron puro espectáculo, donde lo romántico quedaba en segundo plano frente al morbo de la prensa y el juicio de la gente. Feliz de compartir este día con Thalía y Tommy. Y por fin llegó el gran momento, sin hacer esperar más tiempo. Y si pensaban que los escándalos de antes estaban pesados, los de tiempos recientes son dinamita pura. El primero, el que se lleva la medalla al repudio nacional, si no es que el primer lugar de toda la historia, es el de Carla Panini y Américo Garza. Panini, parte del dúo cómico Las Lavanderas, era amiga y compañera de la fallecida Carla Luna. Pero lo que parecía amistad resultó ser traición. Panini se enamoró nada más y nada menos que del esposo de su amiga.
cuando esto salió a la luz, se armó el verdadero apocalipsis en redes sociales. El público no se lo perdonó, y hasta hoy, ser una Panini es sinónimo de traidora. Tras la muerte de Carla Luna, Panini se casó con Américo, y aunque intentaron hacer su vida normal, la verdad es que cargan con un repudio tan grande que ni las disculpas ni el tiempo han podido borrar. Cada que salen a la luz pública, llueven críticas, memes y recordatorios de que para la gente, su matrimonio es un ejemplo de traición con mayúsculas. En su momento. Y fue algo que sucedió y pasó y ya yo cerré esa carpeta. Ahora bien, hablemos de otra polémica, esta vez dentro del mundo Televisa. Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro. Rivera, mejor conocida como La Gaviota, se casó con el productor mucho mayor que ella, y el chisme siempre giró en torno a la diferencia de edad y a las sospechas de que había más interés que amor verdadero. Muchos rumoran que Angélica veía en El Güero una oportunidad de crecer y consolidarse dentro de la empresa, y no faltaron las voces que aseguraban que ese matrimonio fue más estratégico que romántico. De esa relación nacieron 3 hijas, pero también infinidad de críticas, sobre todo cuando después llegó el matrimonio más polémico de su vida, el que tuvo con Enrique Peña Nieto. Es muy sencillo. Si no conoce, que conozca, y si ya conoce, que compare. Y aquí sí que se nos armó la novela presidencial. Peña Nieto y Angélica Rivera protagonizaron uno de los matrimonios más cuestionados de la historia reciente. La boda fue por todo lo alto, iglesia incluida, y el discurso era claro: vender la imagen de una pareja perfecta para acompañar la campaña presidencial. Se hablaba de un contrato entre Televisa y la pareja para montar esta historia de amor de cuento. Incluso se dijo que en un inicio la candidata para ese papel iba a ser Galilea Montijo, pero fue descartada porque no daba la talla, literalmente. El matrimonio se convirtió en escaparate mediático. Alfombras rojas, eventos oficiales, portadas de revistas, pero todo con un tufo a montaje. Y lo más sabroso vino al final. Justo cuando Peña dejó la presidencia, el matrimonio también se disolvió. Escándalos de corrupción, casas blancas y rumores de infidelidades salieron al aire, dejando a La Gaviota en el ojo del huracán y confirmando para muchos que ese matrimonio fue más un contrato que un cuento de hadas. Así que ya lo ven, de la traición de Panini al matrimonio de imagen de Peña y Rivera, los amores modernos no se quedan cortos. Son igual o más polémicos que los de antaño. Los dos tuvimos la intención de casarnos en su momento en la relación que llevábamos. Después se pidió... Y ahora sí, familia Pechocha, agárrense porque entramos en terreno donde la política y la farándula se mezclan con los escándalos de alcoba. Y para muestra, el expresidente José López Portillo y la actriz Sasha Montenegro. La cosa estuvo color de hormiga porque López Portillo ya estaba casado con Carmen Romano, la primera dama en turno, cuando comenzaron los rumores de que tenía un romance con Sasha, que era símbolo sexual de la época. El chisme se confirmó con el tiempo, y cuando Carmen murió, el exmandatario no esperó demasiado para casarse con Montenegro. El país entero habló del tema. Unos lo vieron como amor verdadero, pero la mayoría lo tachó de una falta de respeto por la poca espera del luto. Y ahí no paró la polémica. El matrimonio estuvo marcado por pleitos y demandas. De hecho, López Portillo llegó a pedir el divorcio alegando violencia doméstica, porque según él, Sasha lo maltrataba. Aquí sí, como diría mi prima Chayo, ironic. ¡Ay, pobechito! Al final nunca se concretó esa separación porque el expresidente falleció antes, pero el escándalo quedó tatuado en la historia política y en el corazón del chisme nacional. Se ha dicho, se ha especulado cosas por ahí que no son ciertas. Yo nada más me he casado una vez. Ahora, si hablamos de matrimonios con diferencias de edad que causaron escándalo, hay que poner sobre la mesa el caso de Rafael Inclán. El actor, conocido por su carrera en el cine y la televisión, sorprendió cuando se unió con una mujer 40 años más joven. Aunque él se lo toma con humor, el público no dejó de señalar la relación como un desbalance evidente. La polémica no fue por infidelidad ni traiciones, sino por esa brecha generacional que muchos consideraban escandalosa. Sí. Buena, muy buena mujer, pero yo muy mal hombre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hacías Porque tú? estaba empezando en la carrera. Lo mismo pasó con el cantante Alberto Vázquez, otro veterano del espectáculo que decidió casarse con una mujer mucho más joven.
La diferencia de edades hizo que el tema fuera carne fresca para los programas de espectáculos, y aunque la pareja se defendió diciendo que lo suyo era amor verdadero, el público no perdona. Cada aparición juntos era tema de memes, chismes y críticas sobre el sugar daddy de la farándula. Y para continuar con broche de oro, nos vamos al mundo de la política con la siempre polémica Elba Ester Gordillo. La maestra del sindicato magisterial no solo fue famosa por su poder, sus bolsos de lujo y sus casas millonarias, también por su matrimonio con Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, quien fue su abogado y la ayudó en su proceso judicial, cuando fue acusada de los delitos de lavado de dinero y delincuencia, organizada a un hombre 30 años menor. La diferencia de edades fue tan marcada que más que amor, parecía escenografía de un guión de telenovela. Muchos la acusaron de haberse conseguido un esposo joven para presumir, mientras que él era visto como alguien que había encontrado la mina de oro. Así que ya lo ven, desde expresidentes con vedettes hasta actores y políticos con parejas que podían ser sus nietos, estos matrimonios desataron críticas y dejaron en claro que el amor, o lo que sea, no tiene edad, pero sí mucho escándalo. La ex líder magisterial, Elba Ester Gordillo, de 77 años de edad, en lo que se convertiría pues aproximadamente en su cuarto matrimonio. Y amigos, llegamos al escándalo más reciente, el que todavía huele a pólvora en redes sociales. Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Este matrimonio explotó como bomba porque apenas unos días antes, Nodal había terminado con la madre de su hija, Casu. Para acabarla, ya había pasado por un truene mediático con Belinda, y entre fans se comentaba que Ángela llevaba rato echándole ojitos desde entonces. La polémica se encendió todavía más cuando los internautas recordaron que, en pleno romance entre Nodal y Casu, Ángela Aguilar comentó en una foto de ellos con la frase «fan de su relación». Ese simple comentario desató una lluvia de memes, críticas y hasta una canción por ahí que se burlaba del asunto. Los fans ya notaban cierta conexión entre Ángela y Nodal, y ese detalle lo confirmó para muchos. Pero eso no fue todo. En abril de 2023, cuando se anunció el embarazo de Casu, Ángela escribió con entusiasmo, «Voy a ser tía». Para la mayoría, fue un gesto hipócrita, porque según las malas lenguas, desde mucho antes ella ya tenía interés en Nodal. De hecho, hay quienes aseguran que esta historia empezó desde la época en que él aún estaba con Belinda, o tal vez desde antes, y que Ángela ya le había echado el ojo. Es justo esa mezcla de rumores, comentarios y actitudes lo que hace que su matrimonio con Nodal sea tan polémico, tan explosivo y tan difícil de digerir para muchos. La boda de Nodal y Ángela se convirtió en noticia nacional y en una ola de críticas, que si él abandonó a su familia, que si ella se metió en la relación, que si todo estaba planeado. En redes la compararon con Carla Panini y memes no faltaron. Lo cierto es que este matrimonio, lejos de unir a los fans, los dividió. Unos lo ven como un romance joven y apasionado, y otros como la mayor traición en la música mexicana reciente. El punto es que, polémico, lo es, y bastante. Para que hubiera un tercero, la relación tuvo que estar necesariamente rota. Ya. ¿Me explico? Sí. Y si hablamos de que el apellido Aguilar siempre anda en boca de todos, hay que meter también a Pepe Aguilar. Resulta que su primer matrimonio con Carmen Treviño apenas duró 3 años, según él por incompatibilidad de caracteres. Además agregó que Carmen no solo alejó a su hijo Emiliano, sino que también le vació la casa. Pero esas declaraciones, lejos de sonar diplomáticas, han encendido la furia de su primogénito, Emiliano Aguilar, quien no se ha quedado callado y anda tirando fuego en redes sociales. Entre indirectas, acusaciones y pleitos públicos, Emiliano mantiene una guerra declarada contra la otra familia de su padre. Declaraciones van y vienen, y lo único seguro es que el escándalo de los Aguilar sigue creciendo como bola de nieve, salpicando a todos, desde Ángela con su polémico matrimonio, hasta Pepe con su historial amoroso. Yo no estaba en mi casa. Así es. ¿Es en serio? Sí, señora, pero no estoy acusando a nadie. No, es un hecho. Y como sabemos que te quedaste picado, aquí te va un pilón. El matrimonio de Abel Salazar y Alicia Cárdenas. Pocas veces se habla de él, pero fue de los más tristes y comentados en su momento. Detrás de todo corría el rumor de que Alicia le había prestado dinero a Abel para financiar una película, y cuando él quiso alejarse, el poderoso general Lázaro Cárdenas, padre de Alicia, no se lo permitió.
Así que el matrimonio se celebró, aunque muchos aseguran que desde el inicio parecía más obligación que amor. La unión apenas duró 3 años y de ella nacieron 2 hijas, pero el escándalo se hizo mayor cuando Abel regresó a los brazos de quien siempre dijo que era el amor de su vida, Gloria Marín. Lo más comentado fue que durante la boda, el galán del cine apareció con un rostro de absoluta infelicidad. Esa cara seria y apagada destacó más que lo fastuoso de la ceremonia. Para muchos, este caso es el ejemplo perfecto de cómo los matrimonios arreglados terminaban siendo tormentos disfrazados de enlaces sociales. Entonces yo hacía más o menos lo que creía que funcionaba. Lo que sucede también es esto, Ricardo, que con el... Así que ya lo vieron mis amigos, desde Pedro Infante hasta Nodal, pasando por presidentes, vedettes, cantantes y políticos. México ha tenido matrimonios que son verdaderas telenovelas en la vida real. Y si estos 25 más el pilón te dejaron con ganas de más, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita, dale like y déjame en los comentarios qué otro matrimonio escandaloso crees que se nos quedó en el tintero. Porque vaya que la lista todavía da para rato. Adiós.